Bien, jóvenes. Pues el ejercicio para aplicar este método de integración del trapecio, pues le comentaba, ¿no? Lo vamos a utilizar cuando la función a la cual quiero integrar sea una función tabulada o cuando sea una función en su expresión analítica, pero que sea compleja para el caso de tener que integrarla con las reglas ahí del cálculo integral. Vamos a ver el caso este de una función tabulada. Entonces, si tengo mi función tabulada, el único requisito que requiero para poder aplicar este método del trapecio es que los espacios o los intervalos o los incrementos que hay en X tienen que ser constantes. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, como aplique la fórmula, no importa si está ordenado o no está ordenado, pero cuando yo tenga los datos ordenados, que los valores en X sean valores constantes. Entonces aquí esta función la quiero la quiero integrar entre el intervalo desde -3 hasta 2. ¿Okay? Está ordenado y los incrementos son constantes. Va de 0.5 en 0.5. Pues ese es el único requisito para poder aplicar este método, ¿no? Que cuando la función esté tabulada, los incrementos en X sean constantes. Entonces, teniendo ese dato a cómo se pide, pues ya puedo aplicar la fórmula de integración, que es la que tengo acá. La voy a subir y la voy a poner. Bien, entonces, ¿qué requiero para la fórmula de integración? Requiero calcular H, que son los incrementos, aunque ya realmente sé de cuántos son los incrementos. Requiero el valor de Y. De hecho, son valores de Y que se requieren, ¿no? Y pues requiero el valor de N para poder calcular H y saber aplicar esta parte de la fórmula, ¿no? Entonces, mi N, al igual que los métodos de interpolación, pues vienen siendo los valores, la cantidad de puntos tabulados menos 1, que viene siendo el grado máximo del polinomio, ¿no? Entonces, aquí tengo yo 11 puntos. Entonces, mi valor de N es de 10. Y ya con eso puedo calcular H en base a la fórmula. ¿Cómo quedaría H? Pues decíamos que es en el intervalo, va a ser el valor del número mayor menos el valor en X menor entre N. Ahí tengo calculado mi incremento, ¿no? Que lo podía ver de esta manera ya la función tabulada, ¿no? Pero bueno, ahí lo calculamos con la fórmula. Ya tengo este dato que ya puedo aplicar la fórmula. Y esta no es otra cosa más que pues, sustituir estos valores, ¿no? O sea, es muy sencilla. Me dice que va a ser igual a dividir H entre 2, o sea, este valor entre 2, y lo voy a multiplicar por todo eso que está aquí adentro, toda esta expresión. Entonces, un paréntesis, me dice que primero voy a multiplicar por el valor de f de x0, o sea, el valor de y0 que vendría siendo el primero de aquí, más 2 veces, o sea, multiplicar por 2, la sumatoria de todos estos valores de y. O sea, los que van desde y igual a 1 hasta n menos 1. Es decir, todos estos, antes del último. Y yo aprovecho aquí la función de la suma para que me haga todo este cálculo, ¿no? Y le digo desde
qué rango de valores de y quiero que lo sume. Y eso lo va a multiplicar por 2. Y al final voy a sumar el f de xn, o sea, el f de x10, es decir, el último valor de y. Cierro paréntesis y ahí tengo mi integral. ¿Verdad? En este caso es una integral negativa porque pues en la curva de la función graficándola hay una parte, esta parte hasta el x3 que pasa por abajo del eje de las x, y esta parte es cuando pasa por la parte de arriba, sube. Entonces, al sumar la área negativa, si era positiva, me queda un área negativa. Pero bueno, ese es el valor de integral para esta función tabulada. ¿Qué les decía? Esta función es la que hemos hecho, hemos utilizado en los ejercicios de interpolación, que viene siendo realmente esta que está aquí. O sea, este polinomio. Aquí supongo, o estoy suponiendo que no lo conozco, por eso lo estoy integrando y calculando de esta manera. Bueno, entonces, si evalúo esta integral, o si la integro mediante un método analítico, la integral real me da este valor, es 28.8. O sea, que estoy interpolando, perdón, el que estoy calculando o aproximando es este que está aquí. Con este método, con esta cantidad de puntos, me da esta aproximación. El valor real es este. Entonces, si aquí yo quiero calcular el error que estoy cometiendo respecto al valor real, simplemente utilizo la fórmula del error relativo porcentual, que es el valor verdadero, que es este, poner valor verdadero, que es este, menos el valor aproximado, que es este, dividido entre el valor verdadero, este mismo. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué me da un valor tan grande? Ah, aquí está calculado. Bien, entonces, bueno, aquí estaba calculando mal el error. Realmente estaba bien el cálculo del error. Aquí el valor real es un valor negativo, ¿no? 98.8. Y decía el cálculo del error relativo es el absoluto de este menos este, o sea, el valor verdadero menos el valor aproximado, entre el valor verdadero. Y ahí tengo un error de un 5%, ¿no? A ver, aquí el absoluto es de todo, ¿no? O sea, no importa si es positivo o negativo el error. Tengo un error de un 5%, ¿no? Entonces, ahí tengo el cálculo para el caso donde la función sea tabulada. Ahora, ¿qué pasa si lo que me dan es una función expresada en su forma analítica? Que repito, este caso lo vamos a aplicar cuando sean complejos, ¿no? Aquí voy a usar la misma de esta función tabulada para mejorar la estimación y vean cómo se acerca al valor real, ¿no? Entonces, voy a borrar estos datos. Entonces, ahora voy a integrar esa misma función, le digo, pero expresada de forma analítica. O sea, yo tengo que llevar esta función a datos tabulados porque mi fórmula aplica con datos tabulados. Voy a bajar aquí
la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues me van a dar mi función tabulada y los límites de integración. Sería lo mismo, de -3 hasta 2. Yo tengo que definir en cuántas franjas voy a dividir, voy a dividir ese intervalo. Salario total. Aquí la dividí, o mejor dicho, da la tabulación, se daban 10 franjas. Aquí para aumentar la predicción, le voy a poner 20. ¿Por qué? Porque entre más pequeña sea el ancho de esa franja, más preciso va a ser el dato. Porque más se va a ajustar ese trapecio a la forma que tenga la curva de la función. ¿De acuerdo? Puede ponerle puesto 40, al final de cuentas lo voy a calcular aquí por el Excel, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar en 20. Entonces, igual voy a calcular el valor de H, lo requiero. Entonces dice que H va a ser igual a este menos este, o sea, el tamaño del intervalo total de integración, todo eso dividido entre n. Entonces, como es el doble de franjas, pues el valor de H se divide a la mitad, ¿no? 0.25 cuando quiera es 0.5, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tabular en base a esto? Mi primer valor de XY debe ser el del intervalo de integración, el más pequeño, ¿no? Ahí está. Como son 20 franjas, debo tener 21 puntos. Voy a llegar hasta el X20 porque empiezo del X0. Y aquí este valor debería ser este de acá, o sea, el del otro intervalo. Entonces, ¿cómo calcular los demás valores en X? Pues simplemente irle aumentando el tamaño del intervalo, ¿no? En las X. Es decir, este valor va a ser igual a este más este. Y así sucesivamente. Este va a ser igual a este más este. ¿De acuerdo? Y así el resto, ¿no? Voy a copiar la fórmula, simplemente aquí le voy a poner este símbolo para que se quede fijo este dato, ¿no? Ahí está. Decía, el último valor tiene que ser el dato del intervalo, o sea, el valor de B, el dato mayor del intervalo. Y ahí tengo los valores en X, con incrementos constantes, cuál es lo que me pide la fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, los valores en Y, pues, ¿qué son? Los valores en Y es evaluar la función en el dato de X correspondiente. O sea, mi Y0 va a ser igual, o sea, el f de X0 sería evaluar el valor de X0, este, acá. ¿Cómo quedaría? Simplemente, bueno, con fórmulas, ¿no? Es 5 por X elevado al cubo menos 5 por X otra vez, que viene siendo el B33 más 8. Y ahí tengo mi valor de Y calculado. El Y1, pues lo mismo, pero el que voy a evaluar ahora sería este. Entonces simplemente copio la fórmula y ahí tengo mi Y1. Quien lo haga a mano, pues obviamente tendría que estarlo calculando esta función en cada punto de X y obteniendo estos datos. Por hecho que tengo el Excel yo aquí y ahí tengo mi función tabular. Si ya tengo mi función tabulada, lo que sigue sería aplicar la fórmula. Y es igual que la de arriba. Va a ser igual a H entre 2. Tengo el valor de H entre 2. Y esto que multiplica al primer valor de Y, es este, más 2 veces
Aplica la sumatoria de todos los y intermedios antes del último, del segundo al penúltimo, la sumatoria esa, y al final más el último. Es lo que me dice la fórmula, ¿no? De integración del trapecio. Y listo. Ahora me da un valor de menos 29.1. Se va acercando al valor real. Mi error relativo, calculado igual que ahí arriba, pues disminuye, ¿no? De un 5% de error a un 1% de error. ¿De acuerdo? Entonces, usé la misma fórmula le decía para saber, para que se dieran cuenta que entre más pequeño sea el valor de H o entre más grande sea el valor de N, o sea, más franjas yo divida el área integral, pues más preciso va a ser mi cálculo en este método, ¿no? En el trapecio. Sí, por lo mejoró, ¿no? De un menos 30 a un menos 29.1. Quiere decir que si yo aquí le pongo 40 franjas, obviamente voy a tener 41 puntos y esto debería de mejorar. Entonces serían los dos casos donde yo puedo aplicar este método, ¿no? La función está tabulada, no conozco la forma analítica del método, o conozco su expresión analítica, conozco los límites, o se me dan los límites entre los cuales quiero integrarlo, y por ahí yo establezco un valor de n, para saber entre cuántas franjas voy a dividir esa integral, para saber qué tan preciso voy a hacer en mi cálculo. Entonces ahí en la plataforma le dejé esa tarea, ¿no? Es aplicar este método para esta función. Es una función un poquito más compleja, ¿no? Un poquito más compleja de integrar con la fórmula de integración, ¿no? Que se conocen ahí con el cálculo, ¿no? Entonces, esta es mi función. Quiero integrarla en estos límites desde 0 hasta 3. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que yo hice anteriormente, ¿no? Establecer un valor de n, calcular h, tabular y hacer el cálculo, ¿no? Aquí yo tengo el dato del valor real de esta función integrada entre estos límites, calculado ahí con método analítico. Me da este valor. Entonces la aproximación o el cálculo que hagan ustedes puede estar muy cercano a esto. Obviamente depende de la cantidad de n. Entonces en la tarea, para quien lo vaya a hacer a mano en el cuaderno, pues yo les sugiero que le pongan una cantidad de n pequeña, perdón, por ejemplo 5. ¿Para qué? Para que no hagan tantos cálculos en esto. Simplemente practiquen la fórmula y listo. Quien lo vaya a hacer en Excel, como el Excel calcula todo esto, si aplica bien la fórmula, mínimo póngale 30 puntos. Un valor de n de 30 para arriba. Entre más grande, mejor para que el resultado que me dé aquí en integración pues sea más cercano al valor real. Entonces, con esto terminamos la práctica, mejor dicho, el ejercicio de este método de integración trapecial. El día de mañana veremos los ejercicios de integración de Simpson, o la regla de integración de Simpson, que se supone que cuando apliquen va a mejorar mucho esta estimación. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos el día de mañana, muchachos.